Bienvenidos a Muñeco TV. Muchos actores han fallecido jóvenes, algunos de una manera muy trágica. Hoy te presento 21 actores que lamentablemente fallecieron muy jóvenes. Roger Phoenix. El hermano de Joaquín Phoenix, Roger Phoenix, murió a los 23 años en octubre de 1993 a causa de una sobredosis a las puertas del Club Viper de Los Ángeles. Había trabajado en películas como Indiana Jones y La Última Cruzada, Cuenta conmigo y Espías sin rostro, entre otras. Aparte de actor, era músico estadounidense. Heather O'Rourke. Trabajó en la película muy conocida Poltergeist. Falleció a los 12 años tras sufrir un paro cardíaco y un choque séptico. La actriz sufría una malformación genética que derivó en una obstrucción intestinal. También trabajó en una película llamada Maserati y el cerebro de 1982. Falleció en febrero de 1988. Era una actriz estadounidense. Cory Monteith murió a los 31 años por una sobredosis de alcohol y heroína. Aparte de actor, era músico canadiense. Trabajó en programas de televisión y películas como Glee, Princesa por accidente y Destino Final 3, entre otras. Falleció en julio del 2013. Brandon Lee murió a los 28 años por un disparo accidental en el rodaje de la película El Cuervo. Falleció en marzo de 1993. Era un actor estadounidense. También había trabajado en Misión Láser, Furia de Venganza y Kung Fu, la película, entre otras. Era hijo de Bruce Lee. Brad Renfro murió a los 25 años por una sobredosis de heroína y morfina. Falleció en enero del 2008. Era un actor estadounidense. Trabajó en películas como El Cliente, El Aprendiz y Carretera del Terror, entre otras. Brittany Murphy falleció con 32 años en circunstancias controvertidas, según la autopsia. Su muerte fue a causa de una neumonía, la cual empeoró a causa de anemia que padecía y la adicción a medicamentos recetados. Era una actriz y cantante estadounidense. Falleció en diciembre de 2009. Trabajó en películas como Recién Casados, Fuerza Máxima y La Habitación de Enfrente, entre otras. Judith Barsi fue una niña actriz que dio el salto con Cheers o Los problemas crecen. Murió a los 10 años por su padre, quien también trabajó en películas como Tiburón, Todos los perros van al cielo y Ojo del tigre, entre otras. Era una actriz estadounidense y falleció en julio de 1988. Heath Ledger murió a los 28 años, víctima de una sobredosis de medicamentos recetados, y trabajó en películas como Los Hermanos Green, El Patriota y Joker, entre otras. Aparte de actor, era director musical australiano. Falleció en enero del 2008. Chris Farley fue una cara bastante conocida en el cine de los 90s, actor de La Salchicha Peleona. Falleció a los 33 años por una sobredosis de... Trabajó en películas como La Oveja Negra, Héroes por Casualidad y Tommy Boy, entre otras. Era un actor estadounidense y falleció en diciembre de 1997. Paul Walker murió a los 40 años en un accidente de coche. Iba de copiloto y su muerte transformó la saga de Rápido y Furioso. Trabajó en películas como Rápido y Furioso, Inocencia Robada y Frecuencia Mortal, entre otras. Era un actor estadounidense y falleció en noviembre del 2013. Sharon Tate. La actriz falleció a manos de la secta de Charles Manson a los 26 años, estando embarazada de 8 meses y medio.
Trabajó en películas como Barrabás, La danza de los vampiros y El Valle de las Muñecas, entre otras. Era una actriz y modelo estadounidense. Falleció en agosto de 1969. Robert Knox dio vida a Marcus Belby en Harry Potter. Murió a los 18 años al recibir una puñalada durante una pelea en un bar. Estaba defendiendo a su hermano pequeño. Era un actor británico. Falleció en mayo del 2007. Sky McCall apareció en series como 24 o House y en películas como El Patriota. Fue encontrada muerta en su apartamento y la autopsia reveló que había fallecido a causa de una sobredosis del medicamento que tomaba para la epilepsia que padecía. Tenía 21 años. Había trabajado en películas como El amor llega suavemente, Ni una palabra y Protejan al testigo, entre otras. Era una actriz estadounidense. Falleció en julio del 2014. John Belushi murió a los 33 años a causa de una sobredosis. El actor de Granujas, A todo ritmo, había pasado la noche de fiesta con varios amigos. Participó en películas como Los vecinos, Los hermanos Caraduras y Viejos novios, entre otras. Era un actor, comediante y músico estadounidense. Falleció en marzo de 1982. Johnny Lewis apareció en las primeras temporadas de Hijos de Anarchy y su vida parecía encajar con una de las tramas de la serie. Lewis estaba involucrado en peleas, asaltos y todo tipo de delitos. El 26 de septiembre de 2012 apareció muerto frente de la casa de una mujer de 81 años. También había fallecido. Se cree que Lewis la mató y después falleció al caer sobre el techo de la casa, garage o patio. Tenía 28 años. Participó en películas como Una llamada perdida, Alien vs Depredador 2, Felón, entre otras. Era un actor estadounidense. Falleció en septiembre del 2012. Andy Whitfield fue el protagonista de Spartacus durante la primera temporada. Falleció a los 39 años a causa de un cáncer. Trabajó en películas como Gabriel y La Clínica. Era un actor británico. Falleció en septiembre del 2011. Michelle Thomas, de Cosas de Casa, murió a los 30 años a causa de un cáncer. Trabajó en películas como Rebeldes y Confundidos y La Pelota Mágica 2, entre otras. Era una actriz estadounidense y falleció en diciembre de 1998. Dominique Dunne, otra de las protagonistas de Poltergeist, murió a los 22 años por su novio. Trabajó en películas como El día que dejó de amar, Jinetes en la sombra, La isla del amor, entre otras. Era una actriz estadounidense y falleció en noviembre de 1982. James Dean tenía solo 24 años cuando murió en un accidente de coche. Iba camino de convertirse en una de las grandes estrellas de Hollywood. Trabajó en películas como Al este del Edén, Rebelde sin causa y Gigante. Era un actor estadounidense y falleció en septiembre de 1955. Cameron Boyce era una estrella de Disney Channel gracias a su papel en la saga Descendientes. Falleció con 20 años a causa de un ataque de epilepsia. Trabajó en películas como Son como niños 2, Niños grandes y Espejos, entre otras. Era un actor estadounidense y falleció en julio del 2019. Naya Rivera, actriz de Glee, falleció a los 33 años en un trágico accidente. Desapareció en el lago Pirú, donde había salido en un bote junto a su hijo de 4 años. El cuerpo de la actriz fue recuperado varios días después y se determinó que había muerto ahogada. Trabajó en películas como Che, el argentino, Campamento de locos, El maestro del disfraz, entre otras. Era una actriz y cantante estadounidense. Falleció en julio del 2020.
Y bueno, gente, hasta aquí llegó este video. Comenta qué te pareció. ¿Conocías a alguno de estos actores? Suscríbete, dale like, comparte, activa la campanita. Nos estaremos viendo en la próxima. Chau, chau.